Cerrando este hermoso domingo de poesía y literatura en Filsa 2021, en su sitio ProLibro, donde más de 70 expositores nos entregan sus mejores ofertas para el disfrute de los amantes de la lectura, a continuación los invitamos porque tenemos el honor de contar con la presencia de Teodoro Elzaca, escritor, poeta y artista audiovisual que cuenta con numerosos reconocimientos, premiado en Chile y el mundo. Ha publicado decenas de libros y más de 20 exposiciones de fotografías en Chile y Europa. Fundador y presidente de la Fundación Iberoamericana de Artes, Letras y Ciencias, Fundiv. Hace unas semanas, su libro Huésped sale a las librerías con visiones de la pandemia, donde a través de una lectura llena de imágenes e historias nos plantea la fragilidad del hombre en su tránsito por la vida. Un encuentro organizado por la Cámara Chilena del Libro para el público aquí presente en prolibros.cl. La pandemia es un acontecimiento huracanado, devastador, pero tal vez necesario y hasta positivo. Nos ha llevado a reencontrarnos con el ser interior, la espiritualidad olvidada, el destello del oro que llevamos dentro. Revela que nos necesitamos y construimos a través del otro. Cada vez que alguien muere, se apaga una estrella. ¿Acaso nos quedaremos sin estrellas? ¿Se apagará el firmamento? Rostros y palabras que me transportan a esos lugares donde mora la añoranza de amigos que ya no están. Larga noche es esta pandemia, una invitación a dejar lo superfluo, descubrir lo que habita en nuestro interior y lo elemental de nuestro entorno. Salto cuántico, transmutación alquímica hacia los laberintos donde recuperamos lo esencial. Tengo las manos. Hola. Sosteniendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en prolibro.cl nos acompaña Teodoro Elzaca, destacado escritor de larga trayectoria, mucha historia en su experiencia, mucha historia en su obra escrita. Un tecito ahí nos acompaña. Vamos a hablar sobre su libro más reciente, Huésped del Aire, Visiones desde la Pandemia. Un libro que nace dentro de la contingencia que nos toca experimentar en estas fechas, en estos tiempos aciagos. Cuéntanos un poco acerca de qué es lo que te motivó a escribir estas reflexiones que imprimiste en este libro, que está lleno de imágenes, lleno de historia del arte, lleno de historia de la literatura contemporánea, nacional e internacional. Es un verdadero viaje a través de tu vida en estos tiempos donde la muerte está tan cercana. Cuéntanos un poco acerca de este proceso creativo que te llevó a terminar con este libro tan interesante.
que tengo acá en mis manos. Gracias, Fernando. Bueno, la verdad es que ha sido una reflexión muy profunda acerca de lo que ha significado este viaje interior, esta introspección, esta reflexión profunda de la situación mundial del encierro, ¿no? Ya, bueno, es una situación además que permanece, que continúa. Si vemos lo que está sucediendo en este minuto en Europa, yo debería estar en este momento en Madrid, pero la verdad es que se abren y cierran de manera intermitente los cines, los teatros, los cafés, los centros culturales, entonces todavía parece que falta un tiempo y hay ahí produce una inestabilidad, porque en verdad un tiempo que ni siquiera los especialistas saben cuánto tiempo es. Y de esa manera, de esta reflexión, comencé a escribir este libro. Tiene algo más de 200 páginas y es un ensayo donde voy también encontrándome con otros autores del mundo y del tiempo, como William Shakespeare, que escribe durante la pandemia 3 o 4 de sus mejores obras, mientras en Londres están los teatros cerrados. Y también pasa con Francesco Petrarca, ¿no? Petrarca, enamorado de Laura de Noves, escribió más de 400 canciones, más de 400 poemas, en lo que él llama el cancionero. Pero lo que hay que recordar es que más o menos 200 de esos poemas son escritos en vida de Laura de Noves, y los otros 200 cuando ya ella había muerto en la época de la peste bubónica. Entonces, lo que estamos viviendo, he tratado de mirarlo también con esta perspectiva del tiempo y de la universalidad. Y bueno, lleva un prólogo, acá lo estoy abriendo, de nuestro querido amigo, escritor y psiquiatra también, Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile, ¿no? Y también hay un prólogo crítico, muy analítico, de Graciela Pucci, del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, Westminster, a raíz de que ella también ha estado siguiendo mi trabajo y hace unos años me otorgó el premio Rubén Darío de este instituto. Bueno, el libro, si tú quieres, yo puedo leer algunas líneas, cómo comienza, y comienza diciendo: la pandemia azota mi existencia. Cierro las ventanas y aseguro los postigos, mientras los murciélagos de Wuhan golpean los cristales. Caravana de amigos muertos me visita y ocupan la casa. Cada uno tiene tantas cosas por contar que no me dejan dormir. Me acerco a ellos y es como asomarse a otros mundos. Y bueno, esto realmente es vivencial, lo fui viviendo y me empezaron a seguir de alguna manera estos autores que ya habían partido también y acompañarme en este encierro, y yo en algún minuto los voy citando, pero también cito a otros personajes que escribieron en época de peste o que aluden a las pestes, como el mismo Cervantes, ¿no? Después de la batalla de Lepanto y de estos largos años en Argelia, donde comienza a escribir su gran novela. Y también cito otros personajes de nuestra América Latina. Por ejemplo, dice: compulsivamente he tocado mi frente y recuerdo la fiebre que mató a Sor Juana Inés de la Cruz en su confinamiento conventual. Resisto aquí, en el silencio interior,
frugalidad de quien escribe, alejado, como los antiguos anacoretas. Y de esta manera van surgiendo otras referencias y otros encuentros también, con la península del Peloponeso y con Plotino, que yo lo rescato para acompañarlo a Siracusa a fin de fundar el sueño de Platón. El sueño de Platón era con los filósofos reyes, ¿no? En esta Siracusa ubicada en la punta final de lo que hoy es Italia, ¿no? Y luego también están otros encuentros, porque de alguna manera se me aparece el Mefistófeles de la tragedia medieval de Goethe, y en ese minuto Wolfgang von Goethe apunta: el que posee algo de la sangre de uno, lo posee por completo. En un momento, si tú te acuerdas, marzo, abril, mayo del año pasado, me produjo mucho reverbero Mefistófeles y esta tragedia, cuando se hablaba de bancos de sangre y de transfusiones, ¿no? Y va apareciendo otros personajes como Pigmalión en esta isla de Chipre, porque en verdad es la deidad epónima de los Gálatas, pero este Pigmalión surge de un hueso, ¿no? Un hueso que es tallado y que cobra vida. Mira, y me voy saltando mucho para ver si por acá marqué alguna. Bueno, también hay un recuerdo de los que van partiendo, porque en verdad se nos ha ido una cantidad de amigos increíbles. Premios nacionales como Armando Uribe, que fue nuestro amigo y embajador en China, tan cercano a Gonzalo Rojas, además. Otro premio nacional como Efraín Barquero, amigos filósofos como Humberto Maturana, Luis Sepúlveda, el gran novelista al que visité hace unos años en Gijón, en Asturias, la capital de la Costa Verde, Asturias, en España. Y yo digo, entonces ya no estarán aquellas personas con las que se ha compartido parte del lacónico trayecto. Sin adiós nos llega como un dardo la noticia que nos deja temblando, y luego la ausencia y su halo silente de misterio, aparejado al signo pálido de la mortaja. Y al final de este episodio, que pertenece al capítulo de los círculos del infierno, haciendo un homenaje explícito al Dante Alighieri, al que también aparece también con Virgilio, y aquí al final yo me hago una pregunta que es válida hasta hoy, eso es lo increíble. Yo siempre pensé, bueno, lanzo este libro y va a tener una vigencia y luego va a terminar la pandemia. Bueno, los críticos han dicho siempre va a ser un referente de lo que hemos vivido, pero lo increíble es que digo al final, me pregunto, ¿volverá a despuntar el alba? Claro, y si uno lo analiza, fíjate cómo siguen llegando estas nuevas variantes de Sudáfrica. En este caso llegó a Chile desde Ghana por una persona que vive en San Felipe, y son estas variantes, entonces no te dejan que despunte el alba realmente, digamos. Seguimos usando el barbijo, seguimos usando el alcohol, ¿no? Y Teodoro, sí. Llama la atención la cantidad de símbolos que tiene este libro, partiendo del color de la portada, del murciélago que llevaban los médicos venecianos también, Sí. La ropa del médico veneciano, pero también plantea algo muy interesante, que es la fragilidad del hombre frente a la historia, frente a los sucesos históricos. Hay mucha, dentro de las palabras y de los hermosos de las imágenes,
aparece mucho esto de la fragilidad del hombre y de su presencia. Y hay un poema muy bonito que me llamó la atención que se llama El silencio del pan. Háblanos un poco del silencio y también de eso, Sí. de la ausencia que provoca la palabra silencio, porque uno habla de silencio y como que se percibe una sensación de ausencia, pero no es así. El silencio no es la ausencia, es una presencia que no tiene figura. Cuéntanos un poco acerca de eso, de qué es lo que te llevó a eso. Guido, antes que nada te agradezco la pregunta y claro, este silencio profundo a mí me ha llevado a cosas increíbles. Y hace casi 40 años tuve el privilegio de conocer a Jorge Luis Borges en Alemania. Fue en octubre de comienzos de los 80, nevaba, y él en un momento habló del silencio y habló del haiku, de esta síntesis máxima, ¿no? De ahí salió mi libro Celebración del Instante, que, bueno, que fue escrito a través de todo ese tiempo sin pensar nunca en que se iba a transformar en un libro, sino que en el último tiempo comencé a digitar estos más de 1000 haiku escritos en las bitácoras de viaje, en los cuadernos, en la agenda, en las últimas páginas de algunos libros. Y ahí está el silencio. Y también en un par de ocasiones en mi vida he vivido al interior de un monasterio buscando también el silencio, ¿no? Y este poema surge porque en esta época de comienzos de los 80 empecé a visitar a Clotario Blest, Rifo. Y Clotario se levantaba al amanecer y le repartía el pan a los pobres. Y lo acompañé a repartir el pan y fue para mí estremecedor. Yo era un muchacho, todavía estaba terminando la universidad y surgió este poema de juventud que es muy breve, si tú quieres lo leemos, te lo leo, lo compartimos. Dice El silencio del pan, a Clotario Blest. Repartiremos el pan en silencio. El cuchillo hundirá su frío en el trigo tibio, en la blanca harina. Los dientes morderán con suavidad en la antigua ceremonia simbólica y prodigiosa. El alimento viaja a otros mundos extraños y húmedos. Cada célula recoge lo necesario en la misteriosa oscuridad interior. Te sentarás a mi lado, repartiremos el pan en silencio. Una hermosa analogía de la ritualidad, de lo cotidiano, de la unión que nos provoca reunirnos frente al pan. También hay otro tópico que me llama la atención, que está en una dedicatoria que te hizo Nicanor Parra. Teodoro, gracias por acordarse de los viejos. Sí. Justamente en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos apocalípticos, como yo los llamo, pretenciosamente, los viejos son las víctimas de la modernidad, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que te promueve a ti también hablar acerca de la vejez y de este estado de sabiduría y decadencia a la vez? Coméntanos un poco acerca de eso. Sí, mira, primero te cuento que en el inicio me sucedió algo muy similar a otro querido amigo poeta que es Raúl Zurita.
porque también entré a estudiar ingeniería civil y mi profesor de matemáticas y física era Nicanor Parra. Entonces en algún momento un Buchef me dice, mira, Nicanor está dando un curso donde habla de literatura y de los poetas, y pertenecía a otro departamento, al departamento de estudios humanísticos. Ahí me encontré justamente con Diamela, con Raúl, con Ronald Kay y con otros amigos de esta trayectoria, de este misterio, digamos, que hemos vivido, ¿no? Y yo tenía 17 años, estaba recién entrando a la universidad, y esto me marcó tan fuerte que me salí en la mitad de la carrera para continuar en el área más cercana a las humanidades, después de todo ese año con Nicanor, hablando de Walt Whitman, de C. Williams, de Thomas, del gran monje, ¿te acuerdas? Thomas Merton, y también él hablaba de algunos de sus amigos, como Vicente Huidobro. Pero lo increíble es que continuábamos con Nicanor 2 o 3 horas después de su clase en unos boliches por la calle República, donde, bueno, en esa época llovía muchísimo. Entonces me recuerdo siempre en blanco y negro y con estas lluvias que duraban 4 o 5 días casi sin pausa, y donde la gente en estos lugares se comían cazuelas, pero también café y vino. Y en estas 2 o 3 horas a veces nos hablaba de algunos enemigos también, como otros grandes poetas de la guerrilla, como Pablo de Roca, de la bilis negra, ¿no? Entonces se fue produciendo una amistad y después empecé a visitarlo en sus cumpleaños. Y por eso él dice, Teodoro, gracias por acordarse de los viejos, y está con la fecha del 5 de septiembre, que es el día de su cumpleaños, porque Chile en general es bien ingrato, fíjate. Me tocó algunos años visitarlo, ahí está, ¿no? Me tocaba visitarlo, y si lo sube un poquito se ve la fecha. Y para no poner la palabra cruces, él dibuja 3 crucificados. Eso es genial. Entonces yo veía que se estaban muriendo los viejos, y de pronto en mi biblioteca, donde hay muchos libros dedicados también por Jorge Tellier, por Enrique Lin, por Humberto Díaz Casanueva y otros que yo seguí, y me encuentro con esta dedicatoria que me pareció como una premonición, fíjate. Entonces, por eso quedó incrustada en el libro, tiene mucha coherencia con lo que estábamos viviendo. Mira, te voy a leer el inicio de las preguntas al borde abismo, porque se toca un poco con esto. Dice, al atardecer me visita un ángel ensangrentado y su imagen se vuelve arena, como si nacer fuese de súbito un solo camino raudo hacia la muerte. Y viene una reflexión y luego dice, o retornaré como un jaguar amazónico. ¿Podrá uno mismo salirse del camino, cambiar el rumbo de la travesía, morder el borde impreciso de la báscula que pesa las almas? ¿Será posible traspasar el umbral del no tiempo y desorientar a la eternidad? Bueno, me hiciste acordar a propósito de estos encuentros. El libro está construido en base a 4 grandes capítulos, que cada uno tiene cerca de 14 episodios, ¿no? Y siempre está en esta prosa poética, pero además algunos episodios culminan en un poema definitivamente, y entonces lleva 9 poemas incrustados que están en relación a lo que voy contando, ¿no? Digo, cada vez que alguien muere se apaga una estrella. ¿Acaso nos quedaremos sin estrellas? ¿Perderemos el amor y la belleza de Venus? ¿Se apagará el firmamento mientras comparecemos ante Lucifer, el emperador de las tinieblas, el patibulario rey del dolor? Y
esa va avanzando entonces esta reflexión a través de estos episodios y de estos capítulos, ¿no? Con algunas referencias siempre un poco culteranas, pero totalmente asequibles y que nos acuerdan, como el escrito de Albert Camus, ¿te acuerdas? Cuando habla de la peste en Orán del año 49. Entonces, bueno, aparece también Caronte, ¿no? El lúgubre barquero, ¿no? Las ciudades. Y me pregunto, ¿hay alguien más a cargo de todo esto? Es una pregunta acuciante, ¿no? Mientras la ciudad duerme, escucho las sirenas de las ambulancias y pienso en los que no pueden respirar. Estertores de agonía que suman otro número en la gélida estadística. Tenebrosidad en que busco, sin encontrar las palabras que me ayuden a dormir. Veo la sombra de mi caballo muerto hace tantos años. Escudriño y no encuentro el camino a su memoria. Solo el galope en sordina, alejándose por el rojo horizonte. Hay una búsqueda de una prosa sintética y que tenga la palabra poética implícita, ¿no? Entonces, en otro episodio digo, sí. No, sí, dime. Continúa, soy el poeta guardián de todo lo que va a desaparecer. Porque tú te dabas cuenta que estaba desapareciendo todo. Yo no sé bien ahora el número de gente que ha partido, pero creo que andábamos cerca de los 6 millones de personas en el mundo. No es poco, ¿no? Digo, soy el poeta guardián de todo lo que va a desaparecer y también de lo que vendrá, del futuro. Voy a reconstruir la historia, impregnado del fuego de los templos zoroastrianos. Visualizaré la página en blanco del advenimiento de las épocas para atrás. Mire, la verdad es que casi me gustaría saltarme todo esto y contarte del segundo capítulo, pero en este primero también hay un análisis de Vincent van Gogh y de su cuadro famoso Los comedores de patatas, porque digo, hago un paralelo y hay un momento en que entro al cuadro también y me quemo me quemo con las patatas, me quemo las manos, ¿no? Comiendo una patata en medio de estos personajes anónimos, ¿no? De unas vidas paupérrimas, estos fantasmas difuminados en el hollín y que son barridos por el viento y por el olvido. Entonces, te voy a contar qué pasa luego, porque viene un encuentro y un recuerdo de lo que fue la tertulia del Café de Pombo, que también le llamaban la tertulia de la Sagrada Cripta, porque estaba en un subterráneo junto a la Plaza del Sol, nada menos en el corazón de Madrid. Entonces, yo fui con Rafael Alberti, nada menos, a mediados de los 80, y él me mostró la placa del lugar donde estuvo el Café de Pombo, y está el cuadro famoso que hizo Solana, donde está acá de pie Ramón Gómez de la Serna, que según Neruda es el más grande poeta español. Aquí está Solana, el autor de la obra, del cuadro, y aquí está José Bergamín, que al final de su tiempo trabó una gran amistad con el poeta peruano César Vallejo, con Huidobro y con otros grandes de ese minuto, ¿no? Entonces, acá yo hago una reflexión de lo que hemos vivido en los cafés y bares. De alguna manera, había una experiencia también formativa. Y digo, la vida del escritor siempre ha estado enraizada
con los cafés y bares, algunos desaparecidos. Hoy todos están cerrados, como si no existieran. Tiempo murallado por el látigo temerario de un contagio, mutante, profanador corporal que dispone arcos y flechas, afila colmillos, urde estrategias y dentelladas. Indómito, entre acertijos que merodean la nostalgia, preparo mi café con cardamomo y la fragancia perfuma la atmósfera. Aroma mezclado con rostros y palabras que me transportan a esos lugares donde mora la añoranza de amigos que ya no están. Y aquí vienen algunos lugares y algunos encuentros, también con algunas anécdotas, ¿no? Que son divertidas, pero cuento, por ejemplo, cómo estamos en el legendario Bar del City, en la calle Compañía. En ese clásico del centro capitalino solíamos reunirnos con el lúcido viejo Mario Ferrero, ojos de chicha fresca, Alberto Rubio Riesco, el señor de la greda vasija, y el memorioso Martín Cerda, hablando del paradojal Diderot en su siglo XVIII, como si lo hubiese visitado ayer en su casa de París. Me influyó muchísimo estos encuentros, y en especial con Martín Cerda, que fue discípulo en la Sorbona de París de Gaston Bachelard en 1962. Y yo creo que es el que más sabía sobre Denis Diderot en Chile. Pero también pasaban cosas divertidas, porque de pronto se escuchó un zapatazo y apareció entonces el cantinero del Bar del City asustado. Se dijo, ¿y qué pasó? Y Mario Ferrero gritó, era una barata, dijo, porque por abajo del pezón, mientras tomábamos este vino, salió una barata y él pegó este zapatazo, ¿no? Mira, digo, en otras ocasiones la tertulia fluyó en el refugio López Velarde, al interior secreto de la casa del escritor, donde alcancé a compartir días memorables con autores tan queridos como Oreste Plat. Oreste Plat a mí me influyó muchísimo entre fines de los 70 y comienzos de los 80, porque en verdad era un verdadero refugio la Biblioteca Nacional y este salón donde uno iba a consultar. Nos juntamos muchísimas veces ahí y luego almorzábamos casi siempre en el Café Colonia, ya desaparecido también, definitivamente, ¿no? Entonces aquí recuerdo a Oreste Plat hablando de el Santiago que se fue, punto. O sea, son referencias de una línea, de media línea, ¿no? Porque no quiero tampoco cansar a los lectores, pero como tú bien dices, hay un abanico enorme de encuentros acá, porque también está el encuentro con Francisco Coloane, al fragor de Kempchi y sus ballenas, que lo hacían repetir entre una copa y otra. Volvamos al mar, verso que me escribió en una servilleta manchada de vino que aún conservo, palpitante. Bueno, Enrique Lin frecuentaba el Bar Nacional, donde compartimos unas copas mientras enhebraba los sórdidos versos de El Paseo Ahumada, que se llenaba de mendigos al atardecer, vendedores ambulantes, jugadores de clandestinos garitos, cesantes, prostitutas, forajidos y olores a orina. Bueno, con Lin incluso tuvimos una lectura compartida en esa época en el hospital Ramón Barros Luco, cuando el Paseo Ahumada todavía era una calle, a comienzos de los 80. Y después nos encontramos en Madrid del 87 en este evento fantástico que era el Chile Vive. Y de ahí, como todos sabemos, vino al año siguiente la partida de Enrique, que él escribe un diario, que no es el diario de vida, sino el diario de muerte.
Digo que en el desaparecido Café Colonia, frente a la Biblioteca Nacional, tuve también varios encuentros con Adolfo Puff, que había conocido la vorágine del París de los años 60. Y me decía, y ahora no me atrevo a regresar, porque ya es otro. Y siempre eso me lo expresaba con una nostalgia, con un estupor, de volver a este París donde todavía estaba vivo André Breton, Paul Eluard, Luis Aragón, Pablo Picasso, y él iba a llegar a un París de plástico, no de plástico, porque no lo es, digamos, pero donde ya no estaba esa realidad. Y como yo tuve la suerte de vivir el París de los 80, el París profundo, te diría yo, porque estaba en la Rue de la Mouffetard, pre del Cartier Latin, del Boulevard Saint-Michel, de la Rue Cuyas, del Panteón de la Sorbonne. Y entonces yo le contaba este nuevo París, ya sin estos personajes, pero donde uno sentía en el aire todavía algo de sus voces, un eco, o algo de sus huellas. Yo estuve en cafés donde dicen que estuvo Verlaine o Baudelaire hacía 80 años, ¿no? Y tú sentías algo, se sentía algo. Mira, recuerdo al dramaturgo Jorge Díaz, que te digo, deberíamos de recordarlo mucho más, ¿no? Uno de nuestros gigantes, ¿no? Y cómo él hace un manuscrito cervantino, y uno de esa serie, porque son varias maquetas, me la obsequia, ¿no? También hay un recuerdo de Claudio Giaconi, porque con Jorge Díaz nos juntábamos en el drugstore, pero Giaconi siempre prefería el cafeto, que todavía está en Pedro de Valdivia junto al Teatro Oriente, ¿no? Cerca de Providencia. Y ahí leímos y comentamos 3 o 4 de los cuentos de la difícil juventud, obra fundacional de la generación del 50, que abrió a su época la puerta de la inquietud y el desconcierto. Me contó que al ser publicado, él tenía 27 años y se encontraba en la cárcel por un juicio de calumnias. Esa circunstancia explica en parte su impronta fatídica. Y me dijo, siempre fui un inconformista entre un café y otro, mientras exhalaba una lúcida bocanada de humo que lo envolvió haciendo mixtura con su ropaje fúnebre. Archipiélago de los desencantados, que lo unió en la amistad con Jorge Edwards, Lynn Tellier, Pablo Guíñez, Carmen Silva, Rolando Cárdenas, en fin. La última vez que nos juntamos, Giaconi me dijo con tono irónico, pero a la vez decepcionado, escéptico de cualquier cosa: ¿qué hace un tipo como yo en un mundo como este? Luego lo vi alejarse como quien ya no resiste la realidad y busca un paliativo para sostenerse. Enigmático, singular y atrayente. Al cabo de unos días, su hermana que lo hospedaba me anunció su partida, producto de un infarto fulminante. Bueno. Sin duda todo un viaje. Sí. Tu libro, Teodoro. Sin sí, duda un síntesis. Porque es todo un paseo por la historia de las letras chilenas y también un paseo hacia el hombre interior. Todos estos personajes que aparecen en tu prosa son esos compañeros de viaje que nos llevan a la vida, que nos llevan a la experiencia y que al fin y al cabo van conformando lo que nosotros llamamos realidad. Y este encierro justamente te llevó a eso. El encierro, ¿ah? esta desaparición forzosa de las calles, revivió todo el mundo que tú llevas dentro. Sí, y me pasa, Guido, que vuelvo a compartir ahora con ustedes esta pequeña semblanza
de Giaconi, que es tan importante, la generación del 50, que fue además una generación muy formativa para nosotros, ¿no? Para mi generación, que es la del 80. Y nunca está completo, digamos, siempre una síntesis, no alcancé no quise poner más cosas, pero, por ejemplo, a través de Claudio Giaconi, descubrí a Brahms, porque un día llegó a mi casa de Ñuñoa con su novia, con unos vinilos de Brahms en esa época de los 80, y claro, todos habíamos escuchado a las otras dos veces grandes alemanas, que eran Beethoven y Bach, pero no habíamos llegado a Brahms. Entonces, distintos personajes, unos con otros, en este encuentro con el otro, también nos hemos abierto puertas unos a otros y hemos tendido puentes. De alguna manera, este libro también quiere recuperar estos puentes que se establecieron y que se los va llevando el tiempo, se van olvidando. Aquí hay un recuerdo de la Plaza Ñuñoa, con estos encuentros donde siempre estábamos con el filósofo y músico Gastón Sublet, que fue uno de mis maestros en la licenciatura en estética de la Católica, ¿no? Y un animado contingente de estudiantes, ¿no? De la Católica, de la Chile, ¿no? Ahí llegaba Christian Barken siempre. Pero también iban llegando otros personajes de leyenda, más mayores, que la mayoría ya no están, como Tomás Lefebvre. ¿Te acuerdas del compositor que alguna vez nos dijo: soy una forma de energía y muero porque no muero? También era normalmente encontrarnos con Fidel Sepúlveda Llanos y este rescate de lo popular chileno, del arte vida, ¿no? Con la revista Ístesis, que él dirigió por años, que es prácticamente el primer director del Instituto de Estética de la Católica. Ahí estaba Jaime Blume, con sus mitos chilotes y griegos, Ángel e Isabel Parra guitarreando, y el actor Mario Lorca recitando a Lorca. En las mesas aledañas interactuábamos con Tomás Mulián, Luis Cesereu, el cineasta, ¿no? El compositor Guillermo Rifo, Héctor Noguera y la saga actoral de los Duhachal. Imposible sería no mencionar algún encuentro con Jorge Tellier en la Unión Chica, corbata oscura o roja y camisa blanca, con gilet parisian, acompañado por Rolando Cárdenas, de traje gris y desamparo. Poemas líricos recordando la huerfanía de los trenes bajo la lluvia, en la última frontera de la Terra Australis, grupo en el que participaban Angélica Selman y Pablo Guíñez. Tellier fue el ángel de la guarda de una generación de poetas. Allí nos habló de la hacienda Molino de Ingenio, donde vivía, lugares atados a la historia de la Quintrala. De ahí también aparecen muchos otros personajes a través de Tellier, como por ejemplo Teófilo Cid, que claro, muere en los años 60, pero fue tan fuerte este encuentro con Tellier que fue casi como tocar o conocer a Teófilo Cid, que es uno de los 4 grandes fundadores del grupo La Mandrágora, con Braulio Arenas, con Enrique Gómez Correa, ¿te acuerdas? Mira, y dice: lo visité para compartir en el bar El Parrón y el Club Radical, frente a la Plaza de la Ligua. Bueno, el Radical ya no existe, por ejemplo, ¿no? Donde leímos para un pequeño grupo de parroquianos. Ese día Jorge me confesó, comillas, textual: he pasado parte de mi vida en los bares, donde no todos los que vienen son alcohólicos. Más que eso es el contacto con el otro, la necesidad de comunicación. Es nostálgico esto. Hizo una pausa para darme a entender la pérdida de las formas antiguas del habitar, la nostalgia de lo que se fue, y agregó en voz baja: vivo mi propia utopía, en un mundo otro,
realidad que inventé desde la provincia, desde la aldea, el paraíso perdido. Nos quedamos en silencio hasta que el guardián del mito levantó su copa y brindamos con los comensales. Santiago siempre presente en tu libro. Esa ciudad que a ratos brilla y a ratos se oscurece. Me tocó también vivir en Santiago, un Santiago brillante al final de los 80 y con lo que es ahora la Plaza de la Dignidad, el castillo francés, el Jaque Mate, donde se juntaban muchos escritores, muchos músicos. Ojalá volvamos a disfrutar de esa ciudad que nos acogía a todos dentro de nuestra creatividad, en nuestros bares, en esos pequeños lugares. Eso esperamos, ¿no? Fíjate que en el Jaque Mate, más de alguna vez estuve con Enrique Lin, por ejemplo. Mira, y aquí hay un recuerdo de la evocativa Estila Díaz Barán, la colorina serenense, había nacido en La Serena, polémica y audaz, ronca del desparpajo, alta y blanca, infinita de pecas y la moña roja, amarrada con un cordón de zapatos. Escribía en el Café Iris del edificio Undurraga. En esa Arcadia del Peloponeso, junto a Mariano Latorre, Andrés Sabela y Neruda, relataba con enjundia cuando conoció a Vicente Huidobro en el diario La Opinión. Luego vienen otros lugares desaparecidos como el Café Astoria, al comienzo de la calle Humada, cerca de San Francisco, y la librería universitaria, donde me encontré un par de veces nada menos que con Eduardo Anquita, el autor de Venus en el Pudridero, también otro premio nacional, y que dio motivo a la plática sobre su polémica antología en coautoría con Volodya Teitelbaum, ¿te acuerdas? De mediados de los 30, donde, bueno, aparece Neruda, Parra, Huidobro, etcétera, y no aparece Mistral. Y ese fue el gran pecado de Anquita y Teitelbaum. Y también estaba en la Plaza del Mulato Gil de Castro, ese café precioso cuando uno entraba a mano izquierda, que ya no existe, el Café de la Pérgola, donde presentamos libros, ¿no? Ahí estaba el anticuario Ricardo Bravo Murúa, lancé mi segundo libro, y nos encontrábamos normalmente con la Furcad, porque ambos escribíamos en la Gaceta Literaria, dirigida por Renato Ahumada. Esa Gaceta Literaria, yo conservo algunos números, y la verdad es que tenía un contenido maravilloso, ¿no? Digo que nos reuníamos en la esquina de las calles Ahumada y Huérfano. Bueno, ahí estaban todos los cafés, todas las galerías de arte, los cines, los teatros, etcétera, ¿no? Alguna vez en el Café Santos con Fileo, Luis Sánchez Latorre. Lo que sucede es que cuando entré a la Sociedad de Escritores de Chile, Fileo era el presidente a fines de los 70. Y bueno, yo seguí su escritura, ¿no? Y ahí él me contó de otros cafés que habían terminado antes, como La Bahía, el Capri, en la calle San Antonio, el Roxy, en la calle Moneda, o el Café Miraflores, en la misma calle de ese nombre, donde se daban cita a los refugiados españoles que arribaron al final de la década de los 30, principalmente en el Winnipeg, pero algunos venían en otros barcos como el Formosa también, ¿no? Y aquí hago un recuerdo de Marcel Proust, cuando estoy con Fileo y él toma la Magdalena y la hunde en el tazón de café. Y este saudade entonces me trae acá esta referencia. También hay una lectura de Julio Cortázar en el Café El Bosco, donde estuvimos con Martín Huerta. Martín Huerta logró convencerlo para llevarlo al bosque, ¿no? Y este gigante, autor de Rayuela, a la 1 de la madrugada, con todos estos comensales de la bohemia de esa época, leyó el cuento de la continuidad de los parques, que para mí, que alcancé a conocer a Cortázar a comienzos de los 80 en París, te diría que
que es el mejor cuento de Cortázar. Es un cuento donde no puedes poner ni sacar una sola palabra, digamos. Es realmente una pequeña obra de arte, una joya, ese cuento. Y luego hago el recuerdo del clásico bar del Hotel Carrera, ¿no? Ahí llegaba el Loco Luco, no sé si se acuerdan de Joaquín Luco Valenzuela, que creó, el escritor que creó CONICET también, que trabajó con Eduardo Cruz Coque y Alejandro Lipschutz en los misterios eléctricos de la sinapsis neuronal, y fue reconocido mundialmente. Entonces digo, al final, bueno, él enciende su pipa y lanzó al aire una bocanada de conjeturas entre esta conexión del axón y la dendrita, y nuestra amistad se basó en su obra poética y narrativa breve, de la que poco se sabe hoy, en verdad nada, digamos. Piensa que de autores mucho más conocidos como el mismo Jorge Tellier, a veces cuesta encontrar un libro de él en la librería, ¿no? En ese mismo lugar estuvimos con Alejandro Jodorowsky, con Jaime Schneider, con Enrique Neusbander, los tres precursores de la pantomima en Chile. Día en que vino, cuando nos visitó en Chile, Marcel Marceau, al que yo le hice una serie de retratos fotográficos en un ensayo general en el Teatro de la Católica, y que aún conservo inédita, en un blanco y negro severo, increíble, ¿no? Lecturas poéticas en la Piedra Feliz, en Valparaíso. En el bar inglés, también de Valparaíso, con Alfonso Larraona Casten, que obtuvo hace poco el premio Vasconcelos en México. El autor, quien edita la revista Correo de la Poesía hace más de 30 años, ¿no? Con Virgilio Rodríguez Severín, con La Sombra del Águila, con Álvaro Nostroza Vidart, con Conino como tú, de el libro Señales de Vida, con Manuel Alcides Jofré y sus ensayos iberoamericanos. Bueno, insondable nostalgia recordar a Ennio Moltedo con los esbozos de su libro testimonial de edición póstuma, La Línea Azul, editado por Altazor. Ahí me pasó algo tremendo, porque como un año después me paró un día en la calle Christian Barken para hablarme de este libro que yo no conocía, a un año de la muerte de Moltedo. O sea, él dejó la maqueta, ¿no? Y cuando consigo el libro encuentro que Ennio Moltedo me había dedicado un capítulo en este ensayo, ¿no? En este libro de ensayo, y el capítulo se llama Canto para celebrar a Teodoro el Saca, y se refiere a mi libro sobre la selva del Amazonas, sobre esta expedición del año 87, donde murieron los 3 amigos que me acompañaban en la misma embarcación. Y aquí vienen estos días de gloria y esplendor en el desaparecido Babestrelo, frente a la Plaza O'Higgins de Valparaíso, en cuyo subterráneo estuvo preso el legendario Émile Dubois. Decretado sede cultural de Valparaíso por Ennio Moltedo, tardes sustanciosas de tertulia junto a Alan Brown, Juan Luis Martínez, genial Juan Luis Martínez, Patricia Tejeda, Mario Rosell, Rubén Jacob y Hugo Zambelli. Encuentro formativo al que asistí, ritual, y que me mostró los anchos caminos. Todo este segundo capítulo, entonces, tiene unos 15 episodios. Yo me estoy saltando y compartiendo contigo solo algunos detalles de algunos de ellos, porque después viene el recuerdo de los cafés en Frankfurt am Main, en Berlín, en Barcelona, en Madrid, en Estambul, en París, en los cafés con Ernesto Cardenal, que por acá sale una fotografía donde estamos juntos,
Ahí está justamente. Estamos inaugurando un festival internacional con Cardenal, ¿no? También en los cafés del entorno de la Sorbona, ¿no? Acá se me pasó en estos cafés aparecían de pronto Gabo, por ejemplo, ¿no? Podría aparecer Mario Benedetti, al que luego visité varias veces en su piso en París y una vez en Montevideo al final, ¿no? Octavio Paz. Acá nos reunimos con Isabel Allende, el 84, con Federico Choc, con Ricardo Lebel. Íbamos a los cafés de la Kiesstrasse, en el barrio de Bockenheim, tabernas de fábula medieval, en las que emergían Herzog o Gintergrass con su tambor de hojalata. Pedíamos un grog en copas tibias, un corto de coñac, fuego, mientras caía la nieve. Un viaje que los lectores del Huésped del Aire van a encontrar. ¿Ah? ¿Dónde lo pueden encontrar, Teodoro? Mira, está editado por HB Editores, la editorial que dirige nuestro amigo Jaime Ales, y él dice que está en todas las librerías, y en especial en las librerías hay las Antárticas, que están en todos los malls de Arica Magallanes. Para quienes nos venden de otros países, también está en varias plataformas, no solamente Amazon, que es la más conocida, en otras cuyos nombres no recuerdo ahora. Prolibro.cl, también visiten prolibro.cl, seguramente dentro de nuestros 70 expositores y los miles de libros que estamos exponiendo acá en Filsa 2021, lo van a poder encontrar. Ya el tiempo nos apremia. Quiero dejarte espacio ahí para que nos regales los últimos poemas, las últimas palabras. Agradecemos también la presencia de don Fernando Lolas, que nos miraba silente, y también que participó también en los prólogos, junto a Gabriela Pucci. Salto cuántico. Entonces, todo el tiempo para que tú puedas... Salto cuántico. Ok. Mira, voy a contarles solamente que quedan aquí en el aire algunos encuentros maravillosos con Humberto Díaz Casanueva, el autor del Aventurero de Saba, en Barcelona, ¿no? En el bar Pipas, en la Plaza Real, y que bajábamos al Taranto y a los mercados de antigüedades. Y también cuando comíamos sepia a la plancha, con Roberto Bolaño, la boquería en las Ramblas, varios años antes de Estrella Distante y Los Detectives Salvajes. Y luego hay otros encuentros en la Puerta del Sol, en Madrid, con Gonzalo Rojas, etc. Y mira, no sé si terminar con un breve poema, no sé si Fatum Parcae, o con Salto Cuántico, que no es un poema, sino... No pensé en un poema, entonces voy a tener que buscar un poema que sea... Pero lo que, como tú quieras, Teodoro, el tiempo es tuyo. Puede ser Fulgor de Relojes. Yo no sé si acá está Geometría de las Palabras, fíjate. Tal vez voy a terminar con con Geometría de las Palabras. Perfecto. Pero quiero contar que vienen muchos otros personajes. Acá están las referencias a Aldous Huxley, por supuesto Heidegger, siempre en relación a esta situación que hemos vivido, ¿no? Gustave Flaubert también, ¿no? Y culmino con un brevísimo episodio que se llama Salto Cuántico, del cual no voy a hacer referencia, pero dejo una
una ventana muy grande hacia la esperanza, ¿no? Porque en verdad estoy seguro que estamos dando este salto cuántico. Voy a compartir con ustedes este poema, Geometría de las Palabras, que anda por ahí traducido también al rumano, al croata, al árabe, al griego, etcétera, ¿no? Geometría de las palabras. Hago malabares con el lenguaje, lanzo al aire lo genuino matérico de la escritura, busco sus facetas, los prismas que cortan cada rasgo. Para mí, las palabras son tridimensionales, unas más cúbicas, pentagonales, poliédricas o redondas, que en su movimiento se tornan esféricas y danzan entre pirámides construidas con letras o sonidos de palabras iridiscentes. Veo en el aire sus palmarios movimientos áureos. Se armonizan y forman conjuntos o colisionan semejantes a meteoritos. En su vulnerabilidad o riqueza, pulsan con fuerza sus códigos. Conjuro de la palabra poética. Crean diagonales y tangentes. Construyen la geometría semántica de nuestros delirios y pensamientos. Se elevan como torres de marfil. Desde sus miradores auscultan cada idea nuestra, enarbolada con sus significantes enmascarados. Subrepticias nos demuestran que somos lo que pensamos. Palabras. Excelente. Absolutamente recomendable. Muchas gracias, Teodoro. Nos vemos pronto acá en otra reunión, ya en la semana. Bueno, y nos vamos a ver pronto. Muchas gracias por esta deliciosa conversación. Gracias, Guido. Espero que lo puedan encontrar y si no, de alguna manera que tú les puedas compartir algún correo o algún contacto para que puedan tener este libro y podamos comentarlo un poco más, ¿no? Podamos compartir un poco más. Muchas gracias por tu presencia. Ha sido una excelente conversación. Nos vemos muy pronto aquí en prolibros.cl. Adiós.